Buenas a todos y todas, ¿cómo están? Acá les voy a hacer esta grabación, esta audio clase, que un poco trata de resumir lo visto la clase pasada presencialmente, sobre todo la parte más teórica para que les sirva para el parcial, en nuestro primer parcial. Así que bueno, vamos a arrancar. Como les conté, creo que ya las dos burbujas nos quedó pendiente una lectura de módulo 1 que no llegamos a desarrollar muy bien en clase, que es la número 2, que habla de un montón de conceptos de comunicación visual. Bien, habla de figura, habla de fondo, habla de la construcción de una imagen y de todos los elementos que hacen a esa morfología, ese equilibrio, conceptos que seguramente han visto en otras materias como morfología, que más adelante retomarán en estética y que quizás también en comunicación visual, si es que tuvieron esa materia, que les recomiendo que la repasen esta lectura, que traten de aplicar esos conceptos y traten de verlos sobre sus propias tapas de disco, como para hacer ese ejercicio y ver si realmente comprenden esos conceptos, si les queda alguna duda, si hay algo que repasar de allí. Ya lo que es módulo 2 comienza a ser, y vamos a ver, lo que es el pensamiento analógico. Bien. En el pensamiento analógico trabajamos con metáforas, siempre trabajamos con metáforas y analogías, que ahora vamos a ver de qué se tratan estos conceptos. Si te preguntas qué es una metáfora, haces un ejercicio que seguramente empezarás a tirar algo como, bueno, utilizar un concepto para hablar de otro, tratar de definir algo, bien, una definición, pero usando términos quizás de otra industria, de otro rubro, de otra categoría de conceptos. Y finalmente llegamos a una definición muy sencilla, y que metáforas es nombrar una cosa sin nombrarla, ¿bien? Una metáfora es eso. Siempre estamos usando metáforas. Piensen en las canciones, por ejemplo, de los discos que escucharon y con las que trabajaron. Están llenas de metáforas. Bien. Y a nivel visual, las metáforas se comportan de una manera muy interesante. Bien. Si vemos, por ejemplo, este anuncio, ¿no? Esta gráfica, hay una metáfora muy presente acá. ¿Cuál es? Bien, ¿cuál es esta metáfora? ¿Qué es lo que se está queriendo nombrar sin nombrar con esta imagen? Si nos ponemos a pensar, podemos decir que básicamente hay mucha basura en el mar, por más que no la veamos, y si pudiéramos levantar el mar, como por ahí hacemos con las alfombras de nuestra casa, veríamos que está llena de desperdicios, llena de desechos, llena de basura. ¿Bien? Y que por ahí no nos damos cuenta, pero el mar termina siendo como esa alfombra que tenemos en nuestras casas. ¿Bien? Es una metáfora para decir eso, en donde quizás levantamos la alfombra y está lleno de polvillo, o muchas veces mandamos el polvillo y la basura o la suciedad de la casa abajo del sillón que no se vea, la tapamos con la alfombra, pero eso no quiere decir que no esté. Entonces, por más que cuando veamos el mar, ¿no? No veamos, no podamos observar toda la basura que allí hay, eso no quiere decir que no esté presente. Entonces, esta imagen es una metáfora para todo eso. O cuando analizamos esta otra imagen, que fue una portada de la National Geographic, que está en sus lecturas de Canva también, vemos que acá también hay una metáfora. ¿Cuál es? Bueno, básicamente que esta bolsa de supermercado, ¿no? que muy comúnmente vemos tirada en la calle o volando en la rama, enganchada en la rama de un árbol, es simplemente la punta del iceberg, como acá se ve, ¿bien? Que es un icono y un símbolo de toda la basura y todo el desperdicio que hay, y también que hay en el mar, ¿no? Es una metáfora muy, muy fina, muy bien trabajada sobre eso. O por ejemplo, McDonald's, que como dije en la clase pasada para la burbuja que asistió, te puede gustar más o menos la marca o lo que hacen o lo que venden, pero son muy buenos haciendo analogías y metáforas visuales. Por ejemplo, esta de McDelivery, que hasta ni le hace falta el McDelivery, la marca ahí, porque ya queda todo muy claro. Básicamente uno puede tener su bandejita de McDonald's, ¿no? Tan típica, pero a través de su celular.
¿no? Es muy sencilla, es una analogía directa, pero que está muy fácil de entender y muy bien trabajada. Y acá hay otra metáfora, ¿bien? Esta reposera que tiene la forma de las papas típicas de McDonald's. ¿Qué nos remite? Bueno, en clase dijeron que nos remite a que uno puede llevar su combo McDonald's a cualquier lado, ¿bien? Pero también es una metáfora para decir que comer McDonald's o comer esas papas te traslada a vacaciones, ¿no? A estar como en ese plan, ¿bien? Como estar disfrutando de estar de vacaciones o de estar en un momento precioso, en un momento muy lindo. Y bueno, hay que ver si se pueden hacer cargo de eso, pero básicamente McDonald's es esa excusa, es esa alegría, es ese plan que te transporta a un momento de felicidad, de desconexión, de vacaciones. O llévate tu combo a ese plan que vas a hacer, esa escapadita de fin de semana, te lo puedes llevar a cualquier lado. Acá hay un grupo hermoso de analogías y de metáforas que presenté en clase que me pareció muy interesante. Sex Education, esta serie de Netflix que estrenó hace muy poquito, el viernes pasado, para sus pósters de lanzamiento, utilizaron una serie de analogías en donde comparaban a sus personajes con elementos botánicos, con plantas, con distintos tipos de plantas que hablaban de cada una de las características de estos personajes. Y tenían este tagline, este eslogan o esta frase madre, este concepto detrás, que es Growth is a Group Project, o el crecimiento es un proyecto colectivo, un proyecto en equipo. No le hace justicia quizás la traducción, pero va por ese lado, ¿no? Y después cuando nos vamos a ver cada uno de los pósters individuales de sus personajes, están la verdad muy buenos. Si vieron la serie van a poder encontrar las analogías acá presentes, ¿bien? No dicen específicamente, por ejemplo, que este personaje, Maeve Wiley, es una persona que es muy fuerte, que tiene mucho valor y mucha fuerza y lucha por todo lo que hace. No lo dicen así, pero sí lo dicen a través de una metáfora, de una analogía, utilizando este cardo, ¿bien? Que es una planta que justamente simboliza todo eso, que tiene flores y que tiene mucha belleza, pero que también tiene espinas y que lucha y que nada, que tiene toda, por así decirlo, esa coraza también, que representa mucho al personaje. O por ejemplo, utilizaron esta planta que no recuerdo bien el nombre, pero que es una planta que se identifica con todo lo que es sanar, es una planta medicinal y que habla de la transparencia y de la honestidad. Entonces la utilizan muy bien para representar al personaje de Otis, o Otis, bueno, que justamente él habla de eso, de sanar y de acompañar a los demás y tiene toda esa mirada más sensible, más de la empatía. Entonces, no dicen eso, pero sí lo dicen a través de la planta que utilizaron para describirlo. O después cuando se refieren acá al personaje de Amy, ¿no? Le ponen un geranio, ¿no? Utilizan esa planta para describirla, que el geranio es una planta que está siempre florecida, ¿no? Que crece, bueno, que destaca. Y se relaciona mucho con el personaje de Amy, que ella de repente está muy retraída por una serie de eventos que le pasan muy duros en la serie y de repente empieza a florecer, a luchar desde un lado más feminista también. Eh, y también, por supuesto, tiene un momento en donde ella se descubre a sí misma sexualmente y por eso también están colocados quizás los geranios en toda su zona genital. Eh, y tiene que ver todo con eso, son analogías para todos esos elementos que hacen a su personaje. Después hay otra analogía muy linda en este comercial de Teis Sports para los Juegos Olímpicos, que van a ver que vamos a trabajar un par de clases con Juegos Olímpicos. Espero que les copen los Juegos Olímpicos y que les gusten. Pero acá miren este comercial, sálganse 2 segundos de este video, váyanse a ver ese comercial y díganme, traten de pensar
¿Cuál es la analogía detrás de este comercial? Que dice que los deportistas tienen que, digamos, llorar por sus poros para recién poder llorar por sus ojos. Tratan de analizarlo y ver cuál es la analogía. Una vez hecho eso, volviendo a la teoría, vamos a entender que las analogías son hacer algo de lo extraño algo familiar o hacer de lo familiar algo extraño. ¿Bien? Nosotros utilizamos conceptos de otros mundos para explicar algo que por ahí nos es complejo. ¿Bien? Utilizamos, por ejemplo, el mundo de la botánica para explicar la idiosincrasia o las características de estos personajes de Sex Education. O utilizamos la analogía de este comercial de Teis Sports, que es llorar por los poros y llorar por el cuerpo, para recién llorar por los ojos, como una analogía para decir todo el esfuerzo y la garra que hay detrás de cada uno de los atletas que participan de los Juegos Olímpicos. ¿Bien? Entonces, es esto, es lo que explica este autor Gordon, que ya lo vamos a ver más, en donde utilizamos conceptos de mundos que nos son extraños o que nos son totalmente ajenos al problema que estamos queriendo resolver o el concepto que estamos tratando de entender, pero los utilizamos porque por ahí no son conocidos para hacerlos familiares o el proceso totalmente inverso. ¿Bien? De eso se tratan las analogías. Y la idea general dentro del pensamiento analógico es la extrapolación. ¿Qué quiere decir la extrapolación? Justamente esto, de tomar relaciones, bien, y crear relaciones entre un conocimiento preexistente y un conocimiento nuevo. ¿Por qué? Porque estos dos mundos, estos dos dominios, comparten estructuras de explicación similares. ¿Bien? Por ejemplo, cuando decimos que nuestro cuerpo llora, bien, estamos utilizando ese concepto para decir que nuestro cuerpo está transpirando y se está esforzando y está entrenando. ¿No? Son dos mundos diferentes, ¿bien? El del esfuerzo, el de la garra y el del entrenamiento de los deportistas y las deportistas, y todo lo que tiene que ver con llorar. Realmente el cuerpo no llora, está transpirando, pero utilizamos esos dos conceptos de mundos diferentes para crear una analogía. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de comprender, por supuesto, de hacernos más simple el camino del aprendizaje, pero también con el objetivo de crear asociaciones originales y alternativas para crear conceptos y crear ideas que sean mucho más ricas. ¿Bien? Por eso se habla de esto del emparejamiento de correspondencias. Utilizamos conceptos que comparten rasgos más que nada que no son observables, ¿bien? Que son más bien conceptuales y los unimos para crear analogías. Ahora bien, en las lecturas se van a encontrar con este cuadro que habla de 3 de los tipos de pensamientos que venimos trabajando, de los métodos analógicos, antitéticos y aleatorios. Nosotros ya vimos el pensamiento o el método analítico en el primer módulo. Resulta que en este cuadro hay distintas concepciones de algunas técnicas. Por ejemplo, este autor trabaja lo que es Scamper y Checklist como parte de, y lista de atributos también, como parte de los métodos más que nada antitéticos en lugar de analíticos, como vimos nosotros. Resulta que estas técnicas tienen un poco de cada uno de esos pensamientos, de esos métodos, no son ni una ni la otra. Comparten rasgos del método analítico y también del antitético, solo que como son autores diferentes, está esta salvedad que les quería hacer. ¿Bien? Si llega a haber alguna de estas preguntas en el parcial, no se preocupen que lo vamos a resolver. No debería ser el caso, pero se los quería nombrar. Pero acá van a ver, volviendo al método analógico, todas las técnicas que forman parte de este método, de este tipo de pensamiento. Vamos a ver cinéctica, vamos a ver Sircept. En la primera lectura tienen para ver un poco lo que es biónica y euridrama, más en términos generales y para entender cuál es la idea general de esas técnicas. Y después hay 3 lecturas más que hablan de los sombreros, de la técnica del murciélago y la junta de famosos, que van a ver los similares que son entre sí. Así que en esta audioclase vamos a ver un poco más cinéctica y Sircept. Acá les dejo otro video muy interesante sobre lo que es Juegos Olímpicos.
Bien, esta presentación tan linda que se hizo sobre los pictogramas, bien, que es un elemento muy, muy importante en los Juegos Olímpicos y que todos los años va cambiando y va evolucionando y tiene rasgos muy interesantes. Bueno, quisiera saber si les gustan los Juegos Olímpicos. Puntualmente a mí soy fanática de los Juegos, cada vez que empiezan estoy todo el día con la tele prendida y veo todos los deportes habidos y por haber y me parecen muy interesantes. Realmente eh, creo que pasan cosas lindas. Este año pasaron muchas cosas lindas, muchos avances, quizás algunos retrocesos, cosas para entender, cosas para mejorar y para enorgullecernos de nuestros deportistas y ver la manera de apoyarlos más. Con los Juegos Olímpicos quizás apareció este problema que me parece interesante resolver y que me parece interesante acudirlo a través de la comunicación y que hay mucho para hacer a nivel creatividad con esto. Y sucede que los atletas y las atletas olímpicas son celebrados durante las 2 semanas, o los 3 o los 4, dependiendo también el tema de todo lo que fue el protocolo de este año. Pero en fin, son celebradas durante el tiempo que duran los Juegos Olímpicos, pero luego son como olvidados, ¿no? Por las marcas, por la gente, por los subsidios y estímulos estatales, entre otros apoyos que pueden llegar a recibir los deportistas, sobre todo amateurs, sacando de lado o dejando afuera quizás a los deportistas que son más profesionales, pero ustedes sabrán que dentro de el deporte amateur y los atletas olímpicos hay muchos y hay muchas personas que son súper amateurs, que tienen que mantenerse no a través del deporte, sino a través de otros trabajos y que muchas veces dependen de apoyos y estímulos de todo tipo. ¿Bien? Si vieron las Olimpiadas a través de Teisa Sports con Bonadeo, recordarán o verán o pueden buscar que él hace algo muy interesante y es que siempre entrevista a los deportistas y a las deportistas más amateurs y les pide que les den su Instagram para que la gente, los que está viendo en ese momento la transmisión de TIC, los siga y les aumenta los seguidores en un número gigante, solo en minutos, con el objetivo de que muchas marcas también los conozcan y los empiecen a apoyar y consigan sponsors y bueno, y justamente que la gente los siga, el pueblo argentino los apoye, los conozca, que eso es muy importante para un deportista amateur. ¿Bien? Entonces, este es nuestro problema con el que vamos a trabajar la clase posterior al parcial también y que nos va a ayudar para entender un poco las siguientes técnicas. ¿Cómo logramos que los y las atletas amateurs consigan apoyo constante y no solo durante las Olimpiadas? Bien. Bueno, para eso vamos a utilizar la primera técnica, llamada cinéctica. ¿Qué es esto? La cinéctica se basa en llevar diferentes cosas a una conexión unificada. Sus autores son William Gordon y George Price y ellos dos son de la psicología, ¿no? Lo desarrollaron a toda esta teoría de la cinéctica que después devino en este método, en esta técnica llamada cinéctica, para tratar de mejorar la forma en la que llegamos a soluciones. ¿Bien? Proviene de la palabra griega sinécticos, que justamente habla de esto, de llevar diferentes cosas a una misma conexión. Gordon decía que las soluciones definitivas a los problemas son racionales, pero que el proceso para encontrar esas soluciones racionales no tiene por qué serlo. ¿Bien? Habla un poco de la disrupción, ¿bien? De no ir pensando de manera lineal del punto A al punto B, sino de divagar un poco en el proceso, de explorar un montón de alternativas y caminos que no parecen racionales, ya que hay un componente emocional e irracional que nos ayuda a descubrir soluciones totalmente alternativas a las más lógicas, a las más lineales, a las más académicas. ¿Bien? La cinéctica tiene estos pasos. Primero empezamos por definir el problema de la manera más general y abstracta posible, como veníamos hablando. ¿Cómo hacemos para que los y las atletas amateurs consigan apoyo no solo durante los Juegos Olímpicos, sino durante todo el tiempo, ¿bien? Durante todos los años y no solo durante ese momento?
Después vamos a tratar de trasladar el problema a todos los terrenos posibles, ya sean reales o imaginarios. Y el paralelismo se puede buscar en las funciones, en las estructuras, en las sensaciones, en las formas, componentes o circunstancias que lo rodean. Después este es el tercer paso, el más interesante. Vamos a tratar de escoger entre todas las analogías posibles aquellas que se van a tener en cuenta. ¿Bien? Después vamos a decodificar un poco, vamos a analizar esas analogías que encontramos y desde allí vamos a tratar de extraer ideas. Una vez que tenemos las ideas, vamos a tratar de encontrar, a partir de todas esas ideas, soluciones útiles. Acá es el momento en donde nos volvemos más racionales, como planteaba el autor. ¿Bien? Vamos a empezar. Ya definimos el problema, sabemos que vamos a tratar de generar apoyo y visibilidad para todos los deportistas amateurs. Y ahora vamos a tratar de trasladar ese problema, el paso B, a través de los distintos tipos de analogías que existen. Y para esto les traje y les preparé también algunas cartas, ya que existen 4 tipos de analogías: la personal, directa, simbólica o fantástica. La analogía personal, supongamos que elijo trabajar desde allí, es cuando hay una identificación personal con el problema. ¿Bien? A través de este razonamiento, las personas empatizamos con problemas, necesidades, productos o servicios y tratamos de imaginar que somos parte. ¿Bien? Una buena forma de aplicarlo es preguntándonos, ¿bien? ¿Y si yo fuera ese deportista amateur, qué quisiera? ¿Qué querría? ¿Qué querría? ¿Qué pediría? ¿Qué exigiría? ¿Qué necesitaría? Entonces me trato de poner en el lugar, ¿no?, de esa deportista que hace esgrima, de ese nadador, de esas luchadoras, de esa basquetbolista, de ese triatlonero, no sé cómo se dice, de ese maratonista. Bueno, me trato de poner en el lugar de todos esos deportistas y me trato de pensar y de ponerme justamente en ese lugar. ¿Y por qué es una analogía? Porque justamente no soy yo esa persona, pero sí estoy tratando de ponerme en el lugar y estoy tratando de pensar en esos términos y en esos conceptos. ¿Bien? Bueno, si yo fuese cualquiera de estos deportistas, me encantaría que la gente me reconozca por la calle, por ejemplo, que me feliciten, que, que de repente, nada, no esperen a que yo sea excelente, que gane unas Olimpiadas para apoyarme, sino que por el simple hecho de participar y de ser un atleta olímpico, ya tenga reconocimiento, que tenga apoyo de marcas. ¿Qué más sentiría si yo fuese uno de esos deportistas? Me gustaría no ser un desconocido, ¿bien? Me gustaría justamente poderme codear con otros deportistas de elite quizás. Bueno, entonces hago todo ese ejercicio y anoto, por supuesto, todos esos deseos. Después me voy, por ejemplo, a investigar una analogía directa. Acá, este tipo de analogías se comparan hechos o conocimientos semejantes. Se busca una relación de semejanza entre dos elementos diferentes. Entonces, estas analogías directas me tengo que poner a pensar, ¿a quién más le pasa esto? ¿No? ¿Cómo lo solucionan? ¿Qué hacen? En clase muchos dijeron que, por ejemplo, este problema de ser desconocidos y demás le pasa a los músicos, a las bandas de música, ¿no? Es un rubro que tiene este mismo problema, que muchas bandas la pelean, producen discos, se esfuerzan, pero solamente son reconocidos muchas veces después de años y años de carrera, ¿no? ¿Y cómo hacen estas bandas, estos músicos? Bueno, tratan de ir a festivales, tratan de tocar en bares, tratan de hacer colaboraciones, por ejemplo, con artistas más reconocidos, ¿no? Y a partir de, por ejemplo, esa analogía y de esa observación, surgió una idea de qué pasaría si deportistas súper conocidos pudieran apadrinar a deportistas que no son tan conocidos, o qué pasaría si hubiera más relaciones, ¿no?, entre deportistas de élite y deportistas amateurs, ya sea competiciones, ya sea encuentros y un montón de otras cosas. Muy, muy interesante las ideas que surgieron con las analogías directas. Después hay otro tipo de analogía que es la simbólica, y acá se trabaja por superposiciones.
Bien. Vamos a usar imágenes objetivas e impersonales para describir el problema. Pueden ser imágenes, sonidos, objetos, palabras, que representen la clave o el insight de un problema dado. Bien. Nuestro problema es como tal cosa, como tal imagen, como tal situación. ¿Y por qué digo que sirve mucho las superposiciones? Porque para esto sirve llenarnos de imágenes aleatorias, tratar de ver, por ejemplo, a mí me sirve ver un listado de emojis o ver un listado de entrar a Pinterest y ver todas las imágenes que ahí hay o a un splash o bancos de imágenes y tratar de superposicionar. Y por ejemplo, me encontré con esta imagen de osos, ¿no? Y digo, bueno, los deportistas son como osos porque pareciera que para la gente se van a hibernar, ¿bien? Como que están dormidos durante todos los años que no son los Juegos Olímpicos y recién se despiertan ese año. Pero qué loco, no es así, ¿no? Esos deportistas no están dormidos, están realmente laburando a full todos esos años. Y qué interesante construir desde ahí, ¿no? Un concepto, una campaña que hable de eso. O también pensando, por ejemplo, en montañas. Bueno, muchas veces las analogías o las metáforas relacionadas a las montañas hablan de llegar a la cima, ¿no? Y qué importante es ese momento, que si lo extrapolamos y lo traemos al mundo de los deportistas amateurs, sería como quienes logran una meta o quienes logran una medalla llegar a la cima, ¿no? Pero en realidad nunca se habla de todo el recorrido, de todo el camino, de todo ir subiendo de a poco esa montaña y lo bello y lo importante que es. Tranquilamente se podrían hacer analogías con eso y hablar de eso. O también con los fuegos artificiales, decir que el momento de los Juegos Olímpicos o de levantar una medalla olímpica es como, ¿no?, una fiesta, un momento en donde brilla todo, en donde hay realmente una celebración, una explosión, un momento de total alegría. Pero para que eso suceda, tiene que haber un montón de preparación extra. Y así como las fiestas, ¿no?, tienen momentos de un sumum de experiencias de fuegos artificiales, pero también hay toda una preparación previa y para poder estar de fiesta hay un montón de situaciones que vivir y de preparaciones. Entonces, utilizamos todas esas analogías simbólicas, porque todas estas imágenes son símbolos que nos ayudan a explicar mejor nuestro problema, y tratamos de tomar y anotar ideas y anotar analogías que nos puedan servir. Por último tenemos a las analogías fantásticas, ¿bien? En donde es un poco como la técnica que vimos el semestre pasado llamada The Wildest Idea, que si no la conocen o no la recuerdan, la pueden investigar en la bibliografía del semestre pasado o la pueden googlear que hay mucho escrito sobre esto. Pero básicamente se trata de imaginar que todo es posible, que para resolver nuestro problema necesitaríamos cualquier cosa, podemos pensar desde lo más alocado para después bajar a lo más concreto. Bien, acá se idean soluciones totalmente mágicas. Bien, y acá podríamos decir que capaz para solucionar nuestro problema necesitaríamos, no sé, cualquier cosa, desde hasta padrinos, hasta, no sé, hadas madrinas o lo que sea, para que, no sé, acompañen a nuestros deportistas amateur todo el tiempo, o necesitaríamos que por ser deportistas amateurs, no sé, ya sean personas con muchísimo, muchísimo dinero, con el dinero suficiente para dedicarse únicamente a su deporte y que no tengan que quizás trabajar de otras cosas. Podemos pensar cualquier cosa, ¿bien? Y tratar de generar analogías, decir, bueno, ¿qué pasaría si los deportistas fueran millonarios o si tuvieran poderes para poder, que los reconozcamos y obtener reconocimiento y un montón de cosas? Y lo anotamos. Y después vamos a tratar de llegar a soluciones interesantes. Una vez que utilizamos todas estas cartas, vamos a anotar todas las ideas y vamos a tratar de llevar esas analogías que por ahí son un poco irracionales, locas, distintas, alternativas, a soluciones más concretas. Y pensar en campañas, pensar en conceptos que nos sirvan. Bueno, ahora vamos a pasar a otra de las técnicas que van dentro del pensamiento analógico, y esta es CIRCEP, ¿bien? O pensamiento circular.
La teoría de esta técnica está muy buena. CIRCEP viene de círculo y concepto, ¿bien? Y habla de que el desarrollo de nuestros pensamientos, nuestras ideas surgen por proximidad, ¿bien? Nuestro pensamiento funciona de manera estructural y de una manera bastante ordenada. Bien, yo voy aprendiendo conceptos que están próximos al anterior. Entonces, de alguna manera voy escalando o voy yendo en círculos, como dice esta técnica. La autora es Fustier y el origen proviene un poco de la ley de proximidad de la Gestalt, que seguramente también en morfología han investigado un poco de todo lo que es la escuela y la teoría de la Gestalt. Para que sepan, CIRCEP o el pensamiento circular es una técnica que tiene mucho de analogías, es analógica, pero también tiene una fase más bien antitética. Ahora vamos a ver por qué. Básicamente la idea general de esta técnica es que el pensamiento lineal, así como el convergente, navegan hacia lo conocido. Recuerden en el primer semestre que veíamos esto, ¿no? El pensamiento lineal va desde el punto A al punto B, de la manera más lógica, más rápida, más académicamente correcta posible. En cambio, el pensamiento circular, así como el divergente, es radial, es abierto, es escurridizo a toda definición, ¿bien? Actúa por connotación global o analógica. Esto quiere decir que rodea a nuestro problema, a nuestro concepto inicial de un montón de imágenes y trata de empezar a generar conexiones de una manera mucho más divergente, mucho más abierta y no va solamente por un camino, sino que empieza a abrir el paradigma por el cual pueden surgir ideas. ¿Cómo se aplica esta técnica? Primero vamos a tratar de buscar analogías, ¿bien? Vamos a tratar de buscar analogías como en la técnica anterior, a través de las estructuras, las funciones, las formas o las circunstancias que rodean a un objeto, ¿bien? Pero acá hay que tener ojo, tienen que ser analogías, ¿bien? No podemos buscar solamente semejanzas o asociaciones o simples relaciones, tienen que ser realmente analogías, ¿bien? Y para llevar a cabo este primer paso es importante tratar de tomar conciencia sobre un objeto o sobre un problema, hacer un esfuerzo mental de atención y rodearlo de una multitud de imágenes analógicas, como bien acá leen en el slide. Bien, hay que enriquecerlo, hay que crear todo un mundo alrededor del objeto. Entonces acá el ejercicio es pensar en nuestro problema, decir, bueno, ¿cómo es la vida de un deportista amateur? ¿Cómo viven? ¿Cómo piensan? ¿Cómo sienten? ¿Qué es lo que les pasa? Voy a tratar de anotar todo eso, todo ese bagaje alrededor de nuestro problema. ¿Cómo podrían recibir apoyo? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué significa ser un atleta olímpico? ¿Qué envuelve toda esa idea? Cuáles son sus deseos. Y acá es muy importante investigar, por supuesto, leer algunas historias, ver algún pequeño documental o algo que nos ayude a despertar y a meternos en ese mundo y a entender para poder generar toda una imagen alrededor, todo un mundo alrededor de esta imagen. Entonces, vamos a notar todas esas analogías. Recuerden que no son simples semejanzas, sino son más bien analogías. Podemos decir, por ejemplo, que los y las deportistas amateurs y atletas olímpicos son como los músicos que por ahí no se conocen toda su carrera hasta que sacan un discazo. O podemos decir que prácticamente lo suyo es como cualquier otra carrera, quizás universitaria, en donde uno está haciendo a pasos de hormiga, empezando, aprobando materias, leyendo, ¿bien? Esas son todas analogías, no es que son lo mismo, ni tampoco es que son similares, son analogías. O también podemos decir, no sé, que los deportistas amateurs son, no sé, como médicos, como residentes, que hacen un montón de guardias, quizás, y trabajos de súper esfuerzo y de un montón de compromiso, y que por ahí no son lo suficientemente reconocidos, pensando en los profesionales de la salud, ¿no? Que por ahí son tan mal pagos y que nadie ve todo el esfuerzo detrás de esas carreras, ¿no? También podemos decir, por ejemplo, que los y las deportistas amateurs son como un árbol, ¿bien? Que uno cuando da frutos
lo celebra, o cuando nos da sombra y está grande, y está súper florecido y enorme ese árbol, lo valora y dice qué bueno, qué bello, cómo nos da sombra, cómo nos da frutos, cómo nos da flores, pero quizás apenas crece o que hay que cuidarlo, hay que apoyarlo, hay que mantenerlo, hay que alimentarlo ese árbol para que dé sus frutos. ¿Bien? Todas estas son analogías. Entonces, una vez que las anoté y que las determiné, voy a seguir con el siguiente paso, que es elegir y clasificar todas esas analogías. ¿Bien? Si tengo 2 o 3 analogías que son lo mismo, las reagrupo. ¿Bien? Y también voy a extraer los conceptos fundamentales. Una vez que hice esto, voy a empezar con el CIRCEP en sí. Esta técnica tiene una herramienta puntual, que es este círculo al que llamamos CIRCEP puntualmente, y se trabaja así. En la parte superior de este círculo se escribe nuestro problema. Bien, acá ponemos, no sé, el apoyo, lograr el apoyo a los deportistas amateurs, y empezamos a bajar por escalones, anotando cada una de las analogías. En este segundo nivel anotaríamos, por ejemplo, que los deportistas amateurs son como los músicos. Capaz acá podríamos poner son como los y las médicos. Acá podríamos poner quizás alguna otra analogía. ¿Bien? Pero vamos a partir, por ejemplo, de que acá hubiésemos puesto los músicos. Y ahora nos vamos a olvidar que partimos, ¿bien?, de deportistas amateurs, y nos vamos a centrar en los músicos. Y nos vamos a preguntar qué otra cosa es como un músico, como la carrera de alguien que se dedica, de una persona que se dedica a la música. ¿Qué más es como eso? Y voy a notar una analogía entonces que ya no se desprende de la primera, sino que se desprende de la segunda. ¿Bien? Entonces, si yo digo que es como la carrera de un músico, quizás, no sé, se me ocurre otra cosa allí. Quizás como, no sé, nadar en el mar, en un mar de olas, es decir, algo que me lleva muchísimo esfuerzo. No es lo mismo que la carrera de un músico, pero comparte ese rasgo de muchísimo, muchísimo esfuerzo, comparte un rasgo conceptual. Entonces así voy a empezar a escalar y a proponer analogías que no tengan que ver con la primera con la que partí, pero sí con la anterior, hasta que complete todo este círculo. ¿Bien? Lo puedo hacer en un sentido o lo puedo hacer en 2 sentidos. Muchas veces pasa que del otro lado, de este lado contrario al que empecé, termina habiendo hasta un antónimo. ¿Bien? Una vez que las tengo a todas, voy a seguir con el último paso, que es la aplicación de esas analogías. Acá nos tenemos que preguntar, ¿cómo es un problema X, el nuestro, con la primera analogía? Por ejemplo, ¿cómo es un deportista amateur? Habíamos dicho que una de las analogías era una carrera universitaria. ¿Cómo es un deportista amateur universitario? Y ahí me pongo a pensar, qué interesante esa conexión. ¿Qué pasaría si puedo, no sé, por ejemplo, generar toda una campaña que muestre que los deportistas amateurs no tienen un momento de gloria como es quizás rendir una tesis, o muchas veces no visibilizamos, no tienen un título gigante detrás de sus no sé, consultorios que dicen que son deportistas amateurs, pero que sí lo son, y que qué interesante sería, no sé, dárselos y hacer un acto de colación de todos los deportistas, por ejemplo, como un camino interesante. O, por ejemplo, cómo funciona o cómo es un deportista amateur que, nada, es como un médico, ¿no? Podremos hacer toda una campaña acerca de que, con analogías, de que estás de guardia, de que en un momento, no sé, generas muchas alegrías, que en otro momento tenés que sanar tus dolores, ¿bien? O podremos hacer lo mismo con un músico. ¿Cómo sería un deportista amateur que hace música o que se comporta como un músico, y decir, bueno, hagamos pequeñas exposiciones, que de hecho esta fue una de las ideas de uno de los grupos, hagamos pequeñas demostraciones como hacen los músicos que van tocando en bares o en pequeñas fechas, hagamos demostraciones en barrios de cómo es nuestra disciplina, o compitamos con deportistas más consagrados como hacen los músicos que hacen colaboraciones. ¿Bien? Así se aplica esta técnica. La verdad que es muy interesante cuando se logran esas conexiones que uno nunca hubiese imaginado. Bueno, esto fue la técnica 2. Para profundizar un poco en el módulo 2, les van a quedar a ustedes las lecturas, tanto
la número 2, la número 3 y la número 4, que nos llegamos a ver, pero que son sencillas, que confío en que las van a poder comprender eh, tranquilamente. Si ya las estuvieron leyendo, notarán que la lectura 2 habla un poco del pensamiento lateral, que nosotros recién en módulo 3 lo vamos a explayar al máximo, pero nombra un poco de las bases del pensamiento lateral para introducir esta técnica, la de los 6 sombreros para pensar, que es de Edward de Bono, y que es interesante, habla de, es analógica porque básicamente te hace pensar desde diferentes lugares, te pones el sombrero de una persona positiva, de una persona negativa, de alguien que solamente piensa en el producto, de alguien que solamente piensa en el público, y por momentos, analógicamente, te cambias de punto de vista y podés ver el problema solamente desde ahí. Es interesante. Lo mismo sucede con la técnica del murciélago, que la verdad que es muy parecida a Checklist o a Scamper, la técnica que vimos antes, y por eso no le preferí darle importancia a las otras dos que expliqué bien en clase. Es muy similar. También es pasar desde otro lado, analizar el problema a través de otro punto de vista. Y por último, Cumbre de Famosos, que teóricamente puede llegar a ser interesante, también es ponernos en los pies de algunos o algunas personas o personalidades, pensadores y celebridades, y analizar el problema a partir de sus teorías, de sus frases, de sus decires. Teóricamente es interesante, muy difícil de aplicar, pero teóricamente es interesante y la lectura es muy sencilla. Así que bueno, les deseo todos los éxitos en el parcial de mañana. Nos vemos.